A partir de este momento, hablemos sin medias tintas. Lo invito a que sintonice la frecuencia del análisis, en donde exploraremos juntos, sin medias tintas, las aristas de la noticia en toda su dimensión. Sin medias tintas, un programa polémico, controversial, diferente. Hablemos sin medias tintas. Estimados amigos, muy buenas tardes. Después de una Semana Santa en donde estuvimos tranquilos, retomemos nuevamente nuestro trabajo y hablemos a partir de este momento sin medias tintas. A mi lado, una mujer originaria de Huehuetán, Costa Chica, y que desde muy niña fue criada en Ciudad Altamirano, altamiranense. Beatriz Mojica Morga, diputada local y, como va en la encuesta, no hay quien le quite la senaduría en el año 2024. Gracias por estar con nosotros en esta conversación sin medias tintas. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bienvenida. Hablemos de política, hablemos de su elemento, de lo que aspira, de lo que anhela, de lo que vive. Una política que ya fue candidata a la gubernatura de Guerrero, que ya pudo haber ganado la gubernatura de Guerrero. ¿Qué siente Betty Mojica en este momento? Pues fíjate que yo estoy muy contenta ahorita en donde me ha tocado trabajar, que es en el Distrito 5 de Acapulco, y creo que estamos haciendo muchas cosas en el Congreso, en la Comisión de Niñas y Niños, en un tema muy noble para nuestro estado, y hoy desde la Diputación local, pues explorando nuevos escenarios, ¿no? Nuevos escenarios en términos de lo que tú puedes hacer y contribuir. A mí me encanta la política, participo desde muy jovencita, porque creo que es el mecanismo para mejorar las condiciones de vida de la gente. Es ahí donde tomas decisiones que pueden mejorar la situación de la gente y que en realidad lo puedes concretar. Muchos dicen que, o muchos ahí fuera del ruedo dijeran, hay siempre muchas críticas, decir, deberían de hacerse esto, aquello, pero pocos se atreven a dar el paso de decir, yo estoy aquí, yo quiero decidir, yo quiero hacer política pública, yo quiero hacer leyes y yo quiero competir. Entonces, por tanto, yo he sido una promotora desde hace muchos años de la participación política de las mujeres. Yo creo que las mujeres tenemos mucho que aportarle a la política, que le podemos dar un sentido distinto y que estamos apenas, digamos que entrando plenamente en las competencias, pero que ha habido avances muy importantes. Entonces, yo le agradezco a Dios y a la vida la oportunidad que me ha dado de estar en diferentes espacios, de caminar por mi estado, y es una de las experiencias más maravillosas que he tenido yo en la vida, de conocer todas las regiones de mi estado, todos los municipios de mi estado, de conocer la riqueza que tenemos en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, pero sobre todo en los sentimientos de la gente. La gente guerrerense es muy generosa y creo que esa es una enorme oportunidad que me ha dado la política, que ha sido mi mayor, digamos, lo mayor que yo he recibido, la mayor riqueza que yo he recibido en la vida, tiene que ver con todas estas vivencias que me ha dado justamente la política. Es creyente. Sí, yo soy creyente, soy católica, bueno, católica, como la mayoría de los mexicanos, ¿no? Sí. Poco practicante, pero creo en que uno tiene que actuar en torno a sus convicciones, en torno a sus sueños, definitivamente, y que hay que luchar por los sueños, que sí es posible conseguir lo que uno se propone. Creo fervientemente en eso y que eso pasa, desde luego, por no quedarse acostado en la hamaca, sino por ponerse a trabajar y a picar piedra todos los días para lograr que haya un futuro distinto. Hace unos días, diputada, el señor obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González, dio a conocer, no sé si en una homilía o en una entrevista, que se había enviado un documento al Papa Francisco señalando que en Guerrero existe una especie como de
tierra de nadie, que los grupos delincuenciales, los grupos delictivos son los que mandan, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un posicionamiento ni del Congreso ni del Poder Ejecutivo referente a esta crítica. ¿O cómo lo define? Pues no tendría por qué haber un posicionamiento al respecto. Mira, lo que se vive en Guerrero no es producto de algo inmediato, es producto del olvido que ha habido en Guerrero, de la impunidad que ha imperado en nuestro estado durante décadas. Estamos hablando de la descomposición social que se viene dando desde hace muchísimos años y ante gobiernos que fueron omisos en su momento, que no hicieron lo necesario para poner orden que se requería y las cosas se fueron como una bola de nieve. Hoy, por ejemplo, la gobernadora Evelyn Salgado, quien yo reconozco que es una mujer prudente, que es una mujer que está poniendo todo su esfuerzo y uno de los temas principales es el asunto de la seguridad, pero que no es sencillo en Guerrero, pero te quiero poner un ejemplo muy puntual, yo que soy de la Tierra Caliente, y que pues estoy viendo lo que pasa y que me duele muchísimo lo que está pasando en el estado, los desplazamientos que ha habido desde hace varios años, Sí, pero que son reconocidos de manera muy reciente, los desplazamientos por la sí, violencia. sí. Incluso yo recuerdo que como secretaria de Desarrollo Social, que fui en su momento hace casi 10 años, eh, recuerdo que el gobierno mexicano no reconocía los desplazamientos por violencia. Entonces no teníamos a dónde acudir o dónde tocar las puertas en la federación para atender los desplazamientos que había en Guerrero por violencia que se daban, que se han dado desde los 70 en Guerrero, que se han dado constantemente y que el gobierno mexicano no los reconocía. Es hasta el gobierno ahora de Andrés Manuel López Obrador que se han empezado a reconocer los desplazamientos derivados de la violencia. Sí. Y en esta nueva política que muchos critican de abrazos, no balazos, que es cómo le pones el énfasis a atender las causas de la violencia, que tiene que ver con lo que la iglesia plantea, o sea, cómo se atiende a la Claro, población claro. y cómo incluso ellos van más allá, ellos hablan de generar pactos, ¿no? De otro tipo. Pero hago esta referencia porque tendríamos que ver a profundidad el problema de la violencia en Guerrero para tomar decisiones. Pero te estaba yo en el reconocimiento de nuestra gobernadora, de Evelyn Salgado, porque fíjate cómo se empezó a partir de lo que sucedió en Guerrero de los 43, en Desde el ahí es que el parteaguas, ¿no? sí, es un parteaguas, hay que recordar que viene de mucho más atrás la problemática de desplazamientos y de la violencia en Guerrero. Yo te quiero decir una cosa muy puntual que pasó en mi familia. Nosotros fuimos desplazados por la violencia en los años 70. Por eso yo llego a la Tierra Caliente de Sí, 6 meses, por ejemplo, ¿no? Porque la Costa Chica era una de las zonas más violentas de nuestro estado, claro. con gavillas, había muchísima violencia en los 70. Y la Tierra Caliente era la zona más pacífica del estado Sí. de allá donde era mi Y papá, más y productiva. más productiva, era Claro. el granero de la tierra caliente. Entonces, Exactamente. yo ahí me crié en una región que era de paz. Pero a medida de los años hubo un abandono de la región por parte de las autoridades estatales y la Costa Chica pasó a ser la región más segura por una intervención también que hay que reconocer muy fuerte de inversiones. Ángel Aguirre, cuando fue gobernador, le invirtió las 2 veces que fue No, gobernador no, aún muchísimo. Metepec está Sí, transformado. hubo toda una recuperación de la región de la Costa Chica y por otro lado hubo un abandono permanente de la tierra caliente. Lo más específico, a muchos no les gusta que yo lo diga, pero te quiero decir que el gobierno pasado literalmente abandonó los caminos. Recordemos que después de los 43, las casetas se quedaron tomadas, todas las casetas, y empezaron a surgir estos grupos de policías comunitarios que fueron apropiándose de los caminos, ¿no? Que fueron poniendo retenes en algunas regiones. Y así había estado, así pasaron 6 años sin que esos retenes o las casetas se movieran. Es hasta ahora que llega la gobernadora Y pone Evelyn, orden. empieza a poner orden. Claro. No es una decisión fácil, es una decisión bastante complicada Y muy valiente, y muy además. valiente, por Claro. eso yo le reconozco ese tema. Y cuando empieza a haber descalificaciones, que no le pone no, la seguridad es una prioridad de este gobierno. Tan es así Sí. que el Estado mexicano ha recuperado miles de pesos en las casetas que estaban tomadas, ya no eran los 40, no eran los familiares de los 43, mucho más, estaban tomadas
por grupos ¿Sí? de todo tipo, ¿no? Que muchos no eran de movimientos A río sociales. revuelto. Bueno, y se Ujú. perdían muchísimos recursos el Estado mexicano. Y nadie se había atrevido a ponerle orden. Evelyn le puso orden a eso. De tal forma que hoy los turistas, o sea, cuando nosotros decimos Acapulco tiene más turistas, Acapulco, bueno, tiene que ver con que las carreteras también fueron recuperadas, o sea, va enlazado Sí. con los temas de seguridad. Y lo mismo está haciendo, lo mismo ha hecho con la recuperación de los caminos hacia la Tierra Caliente, hacia diferentes regiones del estado. Es algo que habría que reconocer, lo que tiene que ver con la seguridad, de manera muy puntual. Ahora, ¿qué tenemos que seguir haciendo? Bueno, tenemos que seguir por esa ruta, por la ruta que ha marcado la 4T, que tiene que ver con atender las causas, o sea, qué salidas le damos a los jóvenes, qué salidas le damos a la gente para que tenga mejores condiciones de vida. Creo que, y en ese sentido, a mí me parece que la labor que hace la iglesia es muy importante, porque hacen labores de paz, o sea, cuando ellos mandan alguna carta, están preocupados por Sí. la seguridad y es loable. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues sumar esfuerzos en todas partes para Emiten una que especie, podamos seguir emiten un avanzando. documento que se llama algo de región pastoral. Es una declaratoria en donde todos los obispos, encabezados por el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, Monseñor Leopoldo González, dictaminan cuál es la región más peligrosa. ¿Cuál es la región en donde ocurren más incidentes violentos que mantienen a la población francamente en zozobra, en un estado de indefensión? La tierra caliente, la presencia de la familia michoacana que llega desde Michoacán, igual acá en la Costa Grande, eh, Cihuatanejo, Petatlán, San Luis de la Loma, bueno, Tecpan. Hay una, hay una política de no aplastar a estos grupos porque estaría en juego una especie como de no violentes los derechos humanos. Combate la violencia, la inseguridad, pero sin golpear. Creo que hay una falsa perspectiva, Jorge, porque este gobierno federal ha hecho una estrategia puntual de desarticulación de grupos delincuenciales a nivel nacional Con inteligencia. con inteligencia. Por ejemplo, en la Ciudad de México, muchos casos se han sido resueltos de manera muy puntual, invirtiéndole en los temas de inteligencia. Y a nivel nacional también. Hoy tenemos algunos personajes que han sido detenidos, ¿no? De muy alto perfil. Sí. Tenemos aquí mismo en Guerrero persecuciones muy específicas, ¿no? Que están ahí, que nunca se habían dado, que no se habían hecho antes. Entonces, a mí cuando me dicen, es que no, en realidad no se está haciendo nada de seguridad, no, ojo, eh, la seguridad es un tema que tiene muchas, digamos, que es producto de de muchas omisiones, Claro. pero que no es de un día para otro, ¿no? Tienen que ver con muchos años atrás, con un sistema que no le ponía atención, ¿no? Que priorizó otras cosas, con diversas cuestiones. Y no se trata de echar culpas, sino de cómo resolver. Yo recuerdo que apenas hubo una polémica entre aquí en Guerrero, entre los grupos del PRI con nuestro presidente de Morena, por ejemplo, hablando sin medias tintas con nuestro presidente Jacinto, en torno que si eran responsables, porque él hizo una declaración en torno a la responsabilidad de alcaldes, ¿no? Sí, claro. Y entonces en el PRI se pusieron Y en el fúricos PRD y también. empezaron a atacarlo. Me parece un despropósito porque todos en este estado, todos sabemos de las omisiones que efectivamente tienen los alcaldes, claro, de todos los partidos, ¿no? Pero obviamente la mayoría de los alcaldes no son de Morena, ¿no? La mayoría de los alcaldes pues son de los demás partidos. Entonces, más que ponernos en una circunstancia de ataques como los hubo hacia el presidente de Morena, ¿no? Por algo que él expresó, que es una preocupación a nivel nacional en torno a la omisión que tienen los alcaldes en los temas de seguridad.
Y eso pasa a lo mejor no solo en Guerrero, sino pasa en muchos lados. Entonces, más que sentirse aludidos, creo que los partidos políticos, los políticos deberíamos de estar muy ocupados en cómo generar circunstancias distintas, cómo atender esos temas. Por ejemplo, hoy la Tierra Caliente está siendo un poco más atendida después de un abandono que hubo literalmente de 6, 7 años, ¿no? Yo creo que más. De no acudir a la región. Entonces, me parece que está llevándose de manera puntual, que se están haciendo los esfuerzos, que se están abriendo oficinas, que está atendiendo la región de la sierra como nunca antes. Por Exacto. ejemplo, ahora que la gobernadora presentó la iniciativa para generar la octava región, eso era un anuncio que solo nos hacían los gobernadores, ¿no? Nos hacían y algunos avanzaron en hacer algún decreto, pero hasta ahí se quedó. Hoy la gobernadora dijo, no, ya vamos a pasarlo en la ley, reconozcamos la octava región, aunque el primer paso sea administrativo, pero es grande, es un enorme paso porque la sierra platicada con todos estos temas de violencia, pues es una de las regiones mayores de mayor generación de violencia Mucha. por sus circunstancias de pobreza, de marginación, de desatención, no hay médicos, la misma circunstancia geográfica que tiene. Entonces, ¿cómo se le debe atender a esa región para poder que podamos disminuir los temas de violencia? Entonces, son muchas las cuestiones. Creo que la iglesia puede aportar muchas cosas en este diálogo que se tiene que generar, pero en torno a una política y a una visión de desarrollo que tiene que tener nuestro Estado más integral. Usted prácticamente está con un pie en un escaño en el Senado de la República. Solamente falta en el proceso electoral, que para mí va a ser un protocolo. Hemos visto desde hace meses, desde agosto para acá, Beatriz Mojica Morga va en primer lugar, en preferencia. Si mañana fuera la elección para los senadores, usted se lleva la fórmula y con Félix, una fórmula, y Félix Salgado Macedonio, nadie le quita que se reelija. Está por las nubes Morena, arriba del 66% de intención al voto. Y la alianza opositora PRI-PAN-PRD aparece con 15%. Es una fotografía del momento. Eh, Siendo ya usted prácticamente, si va a ser usted senadora de la República, ¿cuál va a ser el primer plan, programa, pacto que presente Beatriz Mojica para pacificar Guerrero? Jorge, primero tenemos que esperar los tiempos Primero ser y luego electorales. la manera Sí, de ser. primero hay que esperar los tiempos Pero electorales. no va a llegar Pues así. están las encuestas, desde luego, pero yo tengo que ser muy respetuosa de lo que en su momento mi partido decida, ¿no? Muy En modesto. su momento. Yo por lo pronto, pues estamos trabajando pues intensamente, pero la parte legislativa, fíjate que es una parte muy interesante. A mí me gusta mucho la parte legislativa. Desde luego ya he sido diputada federal, sé lo que implica una gran responsabilidad como el Senado de la República, ¿no? Pero es la misma responsabilidad que como diputada local. El uso de la tribuna, la presentación de iniciativas que cambien la perspectiva que tenemos en Guerrero. Y así como en lo pequeño de un distrito hasta lo grande de un estado, tenemos que trabajar y proponer. Creo que es importante que tengamos clara esa ruta. Y mi ruta siempre ha sido el generar circunstancias que le ayuden a los guerrerenses, que puedan generar otras condiciones. Por ejemplo, ahorita desde las comisiones en las que yo estoy, que es la Comisión de Justicia, que es la Comisión de Niñas y Niños, que es la ¿Seguridad? Comisión de Medio Ambiente, No. que es la Comisión también de Hacienda. Uh -huh. La verdad es que hemos hecho muchas cosas interesantes, hemos hecho muchos avances para las mujeres de manera muy Contra puntual, la violencia de los contra la niños, sí. violencia, contra los matrimonios forzados, cosas que a lo mejor en lo inmediato no los vamos a ver, pero que se van a reflejar en los próximos años, en el desarrollo
puntual de los próximos años. Hemos hecho cosas en la hacienda en torno a las entregas, recepciones, por ejemplo, o en torno a los productores. Yo he planteado una iniciativa que ya fue aprobada en torno a las compras de gobierno para los empresarios guerrerenses, por ejemplo, ¿no? Sí, que no vengan de Así es, otros, entonces se son lleven. cosas que tienen que ver con el desarrollo. Entonces, ese ha sido mi perfil siempre, lo seguirá siendo en cualquier espacio en donde Es la bueno saberlo, vida y claro. el destino nos ponga. Y desde luego el cuidado de los derechos humanos, así como cuando fui diputada federal me preocupé mucho por el tema de los periodistas, de la libertad de expresión y de garantizar condiciones para los periodistas. Creo que hoy lo estoy haciendo por las niñas y niños, por las mujeres, y tiene que ver con los derechos humanos, con el respeto a los derechos humanos, ¿no? Con que podamos, porque en esto que hablábamos de la seguridad, el respeto a los derechos humanos no quiere decir que tú dejes ir a los delincuentes. No, Simple y sencillamente tienes que tener protocolos para que para que si alguien cometió un delito, ¿no? No sea liberado si es infragante, si cuidas los protocolos. Y esto es muy importante, porque fíjense, es tan importante que yo recuerdo que en el tema, por ejemplo, los 43, quienes muchos de los que siguen hoy en la cárcel, es porque se cuidaron los protocolos de derechos humanos, ujú. por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante esas cosas. Y desde luego es importante generar una sociedad de derechos. Pero muchos salieron también argumentando. Me torturaron cuando ellos presentan una declaración filmada, videograbada, diciendo, hicimos esto, hicimos aquello, llevamos a ellos, los arrastramos y los aventamos al basurero y les pusimos llantas, sin coerción, sin amenazas, sin torturas, lo declararon. Pero Pero seguramente no después, cuidaron el protocolo. y después dicen, no, sí ¿dónde está el protocolo de Estambul, por ejemplo? Bueno, ¿No? o sea, es un tema, mira, es un tema en que a veces los gobiernos, por ahorrarse pasos, ¿no? Por ahorrarse pasos, no cuidan Fue político, ese tema. El, los 43, lo que sucedió en Guerrero, sí. una parte fue política. Tumbar a Ángel Aguirre, Una parte, sin lugar a dudas, fue política, yo lo he dicho muchas veces. Desde luego, no la tragedia como tal, no, claro, claro. sino lo que pasó Solamente una después, persona desquiciada ¿no? o enferma mentalmente podría argumentar una tragedia de Lo esa que pasó dimensión. después, desde luego que tuvo un sesgo político Sí. en su momento, y bueno, hoy los años creo que están dando la razón a lo que sucedió en ese momento, a cómo sí fue usado el asunto con términos políticos. Pero, en fin, hoy el reto, por ejemplo, el reto en esa tragedia es Que nunca más cómo ocurra o algo garantizamos que igual. nunca más y Exactamente. cómo garantizamos, estamos trabajando en el Congreso un tema que tiene que ver con la reparación del daño social, porque ese es un gran pendiente. Pasó una tragedia en Iguala, como pasó antes en el Charco, como pasó antes en Aguas Blancas, y sin embargo las víctimas han seguido ahí sin mayor atención, Sin ¿no? justicia. Sin justicia y sin justicia social. Entonces, estamos trabajando una iniciativa, y yo espero que la podamos concretar, que tiene que ver con el resarcimiento del daño social, por ejemplo, con cómo tú después de una tragedia que puede pasar en este estado, que ha pasado en muchos años, puedes mejorar las condiciones de la gente y garantizar que nunca más suceda. ¿Cómo? Y eso tiene que ver con, por ejemplo, Iguala en su momento fue estigmatizado. Iguala a estas alturas debió ya ser la ciudad de la cultura, de la salud, o sea, debió tener una gran inversión para cambiar todo el tema de la estigmatización. Y de igual forma, los pueblos de donde salieron esos jóvenes que están desaparecidos hasta el día de hoy, pues siguen igual. Tendríamos que haber generado políticas públicas para mejorar las condiciones de esos pueblos, porque la única esperanza de mejorar sus condiciones de esos jóvenes, pues es ir a la normal, es poder estudiar. Entonces tú tienes que darle otras condiciones. Entonces es un tema de política pública que se tiene que atender y que tiene muchas implicaciones con el desarrollo de nuestro estado, definitivamente, ¿no? De cómo vemos con otra lupa las problemáticas para irlas atendiendo de otra manera para garantizar la no repetición en muchos de los temas que no podemos
pues permitir que se sigan dando. Creo que es muy importante también, esto es una conversación sin medias tintas con la diputada local Beatriz Mojica Morga, que además aparece como mujer en la fórmula que Morena ha medido en las diferentes encuestas y Betty Mojica aparece en el primer lugar como la mujer más posicionada con preferencia electoral en este momento. En este momento. Si la elección fuera el día de mañana, Betty Mojica sería senadora de la República. Y no nada más serlo. A lo que voy, quizá la pregunta era un poquito más del final hacia el inicio. ¿Cómo apaciguar un estado violento que preocupa a la iglesia, que preocupa a la mesa de coordinación para la reconstrucción de la paz, que preocupa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Evelyn Salgado Pineda? Viene un proceso electoral. No va a ser una perita en dulce. Hay resabios, hay crispación, hay polarización en el país. Hay estados como Guanajuato y Zacatecas donde la violencia está desbordada. Los gobiernos están, el gobernador Sinue de Guanajuato está apanicado, no sale ni de broma a los medios. El gobernador zacatecano, Monreal, igual, no saben qué hacer. No nos ha tocado todavía, o si nos ha tocado, ha sido muy... Bueno, yo diría que a Guerrero le ha tocado desde hace muchos años, Sí. que más bien estamos como normalizada la violencia en Guerrero. Eh, pero creo que sí hay salidas, que necesitamos mejorar las policías, mejorar algunas Eso es lo que cuestiones quisiera e escuchar. invertirle mucho a los temas de inteligencia. Creo que eso es algo que es muy importante porque muchos de los delitos pues tienen que ver con cosas, por ejemplo, los feminicidios. Los feminicidios usualmente se dan en el marco eh, Desavenencias familiares, de las familias. Eso celos, es muy triste. Usualmente el 90% son personas conocidas. Entonces es como muy fácil resolverlos, desintegración familiar. como muy fácil, va más allá del tema de desintegración familiar, el asunto de los feminicidios. Recordemos que este país hace tan solo 10 años, no más allá de eso, Sí. 20, era más, le salía más caro a alguien matar a una vaca que a una mujer, por ejemplo. O sea, en ese sistema grotesco. Sí. Es más, los asesinatos pasionales no tenían agravantes, sino era un atenuante. O sea, si tú matabas a una mujer por amor, tenías menos años de cárcel, por ejemplo, ¿no? O sea, eso pasó Lo hace que pasó en Tasco. pocos años, ¿Se ¿no? acuerdan Estamos Lo de hablando, sí, Tasco? sí, estamos hablando de hace 15 años, 20 años apenas, Sí, 15 sí, años, sí. que nuestras leyes estaban así. Entonces, ¿cuál es el gran pendiente? Yo creo que el pendiente no solo no está tanto está en los gobiernos, desde luego, en el poder legislativo, pero tenemos un gran pendiente en este país, que es el poder judicial. El poder judicial es nuestro gran pendiente. ¿Por qué? ¿Qué hacer ahí? Porque fíjate que de cada 100 casos Ujú. que se dan, de denuncias que se dan, solamente tienen justicia el 2%. Estamos hablando del 98% de impunidad en Guerrero. Pero entonces es Procuraduría de noventa y Justicia, ocho por ¿no? ciento Fiscalía, ¿no? entre la Fiscalía y el Poder Judicial, que Ok. tiene que ver con quien emite sentencias y quién les da seguimiento, ¿no? Entonces, los rangos de impunidad son tan altos que tendríamos que hacer una revisión muy profunda en torno al Poder Judicial. Sin embargo, el Poder Judicial en nuestro país es como intocado, o sea, nadie le hace reformas ahí, nadie se mueve, etcétera. Es más, ahora que el presidente ha puesto varias veces el dedo en la llaga, pues todo el mundo se le lanza encima, ¿no? Y nuestro presidente Andrés Manuel no ha dicho otra cosa más que
pónganle atención, el Poder Judicial, porque si no, nosotros perseguimos y son liberados. ¿Sí? Entonces, claro, no es responsabilidad exclusiva de los jueces, sino de los recovecos que de pronto hay en las legislaciones, ¿no? O de las interpretaciones a los espíritus de la ley. Vaya, los abogados siempre encuentran recovecos en todo. Entonces, tenemos una enorme tarea. Materia Entonces, inconclusa, cuando tú me ¿no? dices qué hacer en Pendiente. torno a la seguridad, yo diría, desde el Poder Legislativo, desde todos los ámbitos, nuestra tarea pendiente es el combate a la impunidad. Apaciguar. Ese es, la manera de apaciguar Guerrero es el combate a la impunidad. Nadie por encima de la ley, como Y decía un combatir a servidor. la Esa es corrupción. la mejor forma de combatir la violencia. Nadie por encima de la ley, porque con eso combates la corrupción. Por ejemplo, cuando estamos hablando, nadie por encima de la ley es desde el alto que te cruzas Ujú. hasta la banqueta que invades con un puesto De de fritangas. fritanga, Sí, claro. que no deja pasar a la gente y que la gente tiene que irse por el Bajarse de camino la banqueta. y bajarse la Claro. banqueta y lo atropellan, por Sí. ejemplo, ¿no? Esas son cuestiones que tienen que ver con la impunidad, con el influyentismo, digamos. Y entonces, en este cambio de cultura que tenemos que hacer, de generar otras condiciones, pues desde luego es que requiere, Guerrero, un gran pacto entre la sociedad y el gobierno para cambiar esas expectativas, porque cambiar esas percepciones de me robo un pedazo de la calle, o sea, no dejo Sí, sí, sí. la banqueta, no dejo banqueta, no pasa nada si pongo mis escaleras por fuera, ¿sí, sí me Sí, explico? claro. No pasa nada si cierro el callejón, y ya no hay calle ahí donde pasaba la calle. Entonces, estas pequeñas cosas en realidad tienen que ver con el cómo generamos la impunidad y cómo desde algo tan inocente que es nuestra familia, ¿no? Sí, desde abajo, Desde desde el abajo, núcleo. ¿no? Claro. Desde ahí tenemos todos que aportar. Por eso yo sí insisto que tiene salida Guerrero, que tenemos que ponerle también otra visión los políticos y las políticas. Creo que hay una nueva generación total, hay un cambio total en las élites políticas de nuestro estado y confiamos en que sea para bien ese cambio, y que todos asumamos responsabilidades, todos y todas, porque ahora también hay muchas mujeres estamos al mando, al frente de muchas cosas y confiamos en que pues hagamos las cosas distintas, le pongamos un granito de arena para poner las cosas distintas, para que le dejemos a nuestros hijos un futuro mejor, definitivamente. Hay gobiernos, tanto del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, que están sufriendo. En este momento sufren porque no suministran el agua potable, porque no brindan los servicios públicos necesarios, limpieza, alumbrado de calles, pavimentación de avenidas, el bacheo, es una calamidad tras calamidad que enfrentan ayuntamientos, llámese desde el más grande, entre comillas, Acapulco, como el más modesto, que puede ser Chilapa o puede ser Tlapa, puede ser cualquiera. Problemas tras problemas, ayuntamientos sin recursos, ayuntamientos con policías no aptos o calificados o certificados para brindar la seguridad. Desde ahí viene una verdadera calamidad. Usted, desde el Congreso del Estado, podría empujar para que a los ayuntamientos se les brinde más recursos, garantizar esos servicios que hoy el agua potable están, los organismos están en la quiebra. En Tabasco el presidente condonó los adeudos a la Comisión Federal de Electricidad, que eran millonarios. Capama tiene un adeudo a la Comisión Federal de 700 millones de pesos. Aquí en Chilpancingo son más de 120 millones. En total, Cihuatanejo, Iguala, lo mismo.
¿por qué no buscar desde el Senado de la República una iniciativa que le dé a estos organismos que son lastre, que son una carga pesada para los ayuntamientos financieramente? Es una carga buscar y gestionar que haya una quita de todo ese pesado adeudo histórico, no de 3 ni de 6, de 15, 20 y Sí, sí, hasta sí. 30. Fíjate que hay una salida que es mucho más viable que los temas de las condonaciones de las deudas, porque para eso requerimos de la anuencia presidencial en su momento, ¿no? La CFE, etcétera. Pero hay otros mecanismos y tiene que ver con la voluntad de los propios alcaldes de generar otro tipo de políticas. Por ejemplo, Acapulco, en la administración pasada, ganó un concurso con el que fueron a Abu Dhabi, ¿no? Hicieron un proyecto muy interesante que tiene que ver con una gran planta fotovoltaica, o sea, de luz solar, que permita, pues, atender esos adeudos, ¿no? Digamos que pagar a la CFE con electricidad y generar una nueva condición de modernización. Creo que una de las rutas que tendríamos que explorar en el Estado es justamente las nuevas tecnologías, o sea, generar otras condiciones de inversión para que podamos atender esos rezagos que tiene tanto la CAPACH, la CAPAMA, sobre todo estas dos, y poder generar otras condiciones en torno a la deuda que existe y en torno, desde luego, al hacer organismos más eficaces en la recaudación, más eficientes, porque el problema es la recaudación. Y cuando yo te hablo de este gran pacto que tenemos que hacer con la sociedad civil, los políticos, la sociedad civil, el gobierno, los legisladores, todos los que quieran entrarle a este gran pacto, tiene que ver con cómo los ciudadanos le aportamos también a digamos, a la solución de los problemas. Y pasa, y cuando te hablo de esto, es como, ya platicamos de las calles, pero tiene que ver también cómo estos adeudos de agua, también, cómo el agua también se paga, Apatía. cómo todos contribuimos para tener mejores servicios, porque todos nos quejamos mucho de los servicios, pero nadie quiere pagar los servicios, ¿no? Aquí Por ejemplo, Chilpancingo es nosotros estamos en la Comisión de Hacienda, una de mm, las metas que nos pusimos y nos hemos reunido con los alcaldes es cómo motivamos a los alcaldes a la recaudación, cómo generan mejores condiciones de recaudación. ¿Para qué? Para que puedan atender los servicios, porque los recursos que reciben federales no son no les suficientes. alcanza. Entonces necesitamos generar condiciones para que quienes tienen más, pues paguen más, o sea, y de tal forma que se pueda atender los rezagos en agua, en drenaje. Entonces, esto es algo que parece muy menor y que siempre podemos decir que es que estamos en un estado pobre y entonces no podemos contribuir porque estamos en un estado pobre. Pero cuando revisamos los indicadores, vamos a ver que Chiapas y Oaxaca, que son más pobres que nosotros, ¿no? Ellos tienen una mejor recaudación, por ejemplo, en los municipios, en el estado. Y tienen Entonces, agua. y luego tiene mucho que ver con estos sistemas de igual forma de recaudación en los que se tiene que combatir la corrupción. Creo que el gobierno le estaba dando importantes pasos al respecto, a ir sistematizando los, digamos, los cobros. Pues es que un tercio de los recursos que se recaudan, pues se pierden en el camino y si no, si bien nos va hasta la mitad, ¿no? O se perdían en administraciones pasadas. Entonces, es importante eh, que este gran pacto con la sociedad sea en torno a ver cómo todos nos ayudamos a que las cosas vayan mejor. Entonces, yo contribuyo, pero tú me das servicios de buena calidad. Entonces, parece fácil Esa es la base del decirlo, pacto. esa es la base del pacto, o sea, y de igual forma en seguridad, o sea, yo cumplo con la ley, ¿no? Y tú Pero tú me das apoyas. seguridad, o Claro, sea, claro. entonces vamos generando otras condiciones, totalmente. No es un asunto fácil, no es de la noche a la mañana, pero te quiero decir que no es imposible, que hay países, hay ciudades, que han logrado recuperarse de situaciones más extremas, ¿no? De situaciones de guerra. Entonces, es cuestión definitivamente de cuando
quienes toman las decisiones, los políticos, ¿no? Se ponen al frente con una visión de cambio, de distinto. Y hay en eso un libro muy interesante que se llama ¿Por qué fracasan los países? Siempre que me entrevistan lo digo, que habla justamente de esto, de cómo, por ejemplo, el estudio que se hizo en México es sobre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, Sí, cómo uno está del otro cruza, lado. Sí. pero el cruce son ciudades totalmente distintas Distintas, y claro. es la misma cultura, son los mismo clima, son las mismas familias. Sí. ¿Qué es lo que cambia? Los gobernantes, ¿no? De un lado tienen un sistema de gobierno y del otro, ¿Y cuál es la o sea, diferencia? de un lado se cumple la ley y del Ah, otro ok, no. ok. Entonces, entonces esto, pues es muy importante para el desarrollo y yo creo que sí es posible. Mira, yo tengo una buena experiencia ahora en mi distrito, en La Zapata, en el que la avenida principal estaba así terrible cuando llegamos, pero muy, muy terrible con Abandonada. llena de basura y Abandonada. entonces hemos empezado a hacer una dinámica con los vecinos, poco a poco de irla limpiando, son 3 kilómetros, ahí vamos en el kilómetro 2 apenas, y la vamos limpiando con esfuerzo de los vecinos, de tal forma que se ha venido recuperando. Y lo que yo he visto es que una vez que se recupera, como se recuperó con los vecinos, ya la cuidan, los vecinos la Cambia cuidan. la vista, es De otro, tal forma ¿no? que ahora, bueno, ya se hizo el territorio violeta, la gobernadora nos ayudó y le invirtió ahí hay un tema de recuperación en este programa que tiene muy importante también, que es el alerta violeta y Pero ahora el les falta territorio violeta. cacaraquear el huevo. Pues siempre nunca basta la comunicación, hay que hacer mejoras, pero me Sí, refiero a que todo este esfuerzo que está haciendo en torno a las mujeres es muy importante porque al final de cuentas, pues son las más expuestas y son la base de la familia. estoy de acuerdo. Entonces, ahí yo lo que estoy viendo es como la recuperación del espacio público, cuando se hace con la comunidad, se puede mantener, se va manteniendo, digamos, Se ya no enriquece. es la misma. Entonces, los primeros días, pues salíamos a barrer algunos, ¿no? Y nos ayudaban del gobierno, del estado, municipal. Y ahora hacemos las jornadas de limpieza, ya salen los vecinos, ¿no? Y ellos van recuperando. Entonces, vamos recuperando juntos eh, una acción que puede ser muy simple, muy sencilla. Yo he oído hasta que nos dicen, ay, ¿qué es eso? O sea, bueno, esas pequeñas acciones son las que permiten hacer los grandes cambios. Totalmente de Porque acuerdo. cuando tú Sí, concientizas a tu vecino que no deje su carro chatarra que está descompuesto a sí. media calle, ¿no? Porque ahí alrededor se crea maleza, puede haber temas de seguridad, son focos de infección. Bueno, si el vecino está consciente, no lo va a hacer. O el ayuntamiento puede decirle al vecino, oiga, su vehículo representa una chatarra aquí, lo quiere donar, quiere que Así lo es. que venderlo, lo quiere vender, lo quiere deshuesar, nosotros le ayudamos a trasladarlo a donde usted lo quiera vender. Si usted no tiene el recurso para que su vehículo se lo lleven a deshuesar y le den 2,000, 3,000 pesos, el ayuntamiento le facilita la grúa para que se lo lleven. Ah, el ayuntamiento ya me ayudó, va a decir el vecino. Y empiezas a ver Claro, acciones, ese Ricky. es el, Por esa es la ejemplo, interacción. a mí me da muchísimo gusto que se hizo un mural a la entrada a la Zapata. Ese es un mural, gobierno del estado, con un pintor, David de León, con quien hemos hecho varias cosas, incluso en el Centro de Atención a Adolescentes. Y entonces los vecinos se han acercado a nuestra casa de gestión a decirnos, oiga, tenemos en tal lado una cancha, una pared, queremos que en lugar de que está ahí toda sucia, queremos que vaya un artista y con los jóvenes la vamos a intervenir. Me da mucha alegría porque ya Así es es, iniciativa claro. de los vecinos. Sí. Entonces, por eso yo tengo mucha confianza de saber que sí es posible, que en Guerrero estamos ávidos de generar cambios Pero son fases, Betty. Son que fases. tenemos que aprovechar. La primera fase es vivir en paz, vivir tranquilos. Que tus hijos que van a la primaria, a la secundaria, no vayan a quedarse en medio de las balaceras. Pero es parte de lo mismo, o sea, la recuperación de la seguridad, así como no se hizo de la noche a la mañana, Ujú. tampoco es de la noche a la mañana. Sí. Y tiene que ver con
el ir recuperando los espacios, el irle dando oportunidades a los jóvenes, desde luego, el ir generando otras condiciones. Por ejemplo, este programa, que uno no lo ve como un tema de seguridad, y es un tema de seguridad que tiene Andrés Manuel, tiene la Federación de los Jóvenes, de las becas de bienestar para los Sí, jóvenes. sí. Es un tema muy importante. Eso Totalmente. ha permitido que muchos jóvenes, en lugar de estar en las calles, estén en la escuela, por ejemplo. Que muchos jóvenes, en lugar de estar en la calle, muchos de los dichosos ninis, ¿no? Sí, claro. Hoy tengan una oportunidad de aprender algo. Que no todos lo aprovechan, eso es otra cosa, Totalmente claro. ¿no? Eso es otra cosa, Pero hay pero algo más de fondo también, diputada. Mire, ¿cómo van cómo van a recordar al presidente Andrés Manuel López Obrador los guerrerenses? Cuando el presidente dijo desde su campaña y los guerrerenses creyeron en él, amor con amor se paga y nos aumentan la autopista del Sol. Jorge, eso, mira, eso es una nimiedad, con todo respeto, sin medias Pero, tintas. Te voy a decir, la inversión que hay en Guerrero, ¿cuál es? la inversión que hay es de miles de millones de pesos en todos los programas sociales. Es el estado que tiene mayor inversión, uno de los estados que tiene mayor inversión del país en las becas de adultos mayores, Caminos en los artesanales, caminos 3,000 artesanales. Te voy a millones. decir Sí, así de sí, entrada, sí, el programa El Fertilizante, que le implicaba a este estado desembolsar cada año 1.500 millones de pesos, sí. cada año, como Mil, si mil fueras, doscientos, sí, como si fueras como si hicieras un macrotúnel de Acapulco cada año, sí. lo asumió la federación. Al asumirlo la federación, esos recursos quedaron libres Al para el Estado, campesinos, a productores. quedaron para el Estado, quedaron en los municipios para hacer obras, para hacer acciones más en los municipios. Que los municipios algunos lo hicieron, otros no lo hacen, ese es otro asunto. Pero lo que te quiero decir es que la inversión del gobierno federal a Guerrero es una inversión muy alta en esos términos, en los caminos artesanales, en los programas que tienen que ver con la recuperación de espacios en Sí. Acapulco, en algunas zonas, aquí en Chilpancingo, ¿no? Que no se ven porque no son macro obras, o sea, no son macro obras, pero que tienen un impacto muy importante. Y entonces, cuando nosotros decimos, fíjate, yo cuando empezó la pandemia, me puse a leer muchas cosas Somos y entre sobrevivientes ya. ellas decían, sí, ya me pegó 2 veces el COVID, decían que lo que se podía desatar en México y sobre todo en los estados pobres era una hambruna terrible y por tanto un saqueo de tiendas, o sea, Ese era el se veía escenario. un escenario muy catastrófico. Catastro, claro. Y entonces no ha habido la valoración correcta, me parece, a las políticas del presidente y de los impactos que tienen los programas sociales. Nos hemos enfocado mucho en lo que plantea el Coneval en torno a los indicadores de pobreza, etcétera, que Claro. tiene otro tipo de Le mediciones. hago una pregunta directa. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos quedó a deber, Me parece que no, que él ¿no? sentó las bases, que ha sentado las bases del desarrollo, pero 6 años no son suficientes para poder ver resultados. Por la dimensión Por de la Guerrero, dimensión que ¿no? Por tiene la pobreza, la Guerrero. miseria. Sin embargo, me parece que el hecho de concentrar en mucho los programas sociales en Guerrero ayudó a que ese escenario catastrófico, además en un estado con altísimos niveles de violencia, no perdamos de vista que estábamos en los lugares tercero, cuarto de violencia, hoy estamos en el octavo. O Sí, sea, es el primero. bueno, en primero, bueno, estamos hablando en un contexto muy complicado y por tanto, el que no se desatara, eh, está ahí, o sea, las predicciones eran terribles, no sucedió eso, gracias a el respaldo de los apoyos sociales. La gente tuvo algo para comer, tuvo algo que fue detenido todo ese impacto, Paliativos. que tuvo paliativos importantes. Hay programas muy importantes como que yo lo veo, como el tema de la pensión de adultos mayores, que es fundamental. Yo recuerdo cuando estudiaba en el ITAM, o estudié mi maestría en el ITAM, una de las mayores críticas del neoliberalismo, digamos, era que ese programa de adultos mayores no debía existir. Por populista, Por, pues porque por decían clientelar. que por qué había que invertirle a los viejitos que ya iban de salida y que mejor, No, o sea, pues, esa es la visión neoliberal. muy Cuando se echó a andar en la mocha. Ciudad de México, eh, lo que empezamos a ver
a los años siguientes era los impactos positivos que tiene ese Estado en un país en donde no hay seguridad social. Esa es la única seguridad social. Y entonces empezamos a ver cómo los estados de la República lo iban replicando, los panistas, los priistas, todo el mundo iba replicando en sus estados. O sea, eso que era populista, pues lo empezaron a replicar. Andrés Manuel, al ponerlo en la ley, lo volvió universal. Y esa es la virtud que tiene ese programa. Es un gran logro. Que ahorita las críticas están en torno a si se podrá mantener en el futuro o no, ¿no? En torno a la inversión que representa para el país, pero sin lugar a dudas es un programa que tiene un impacto muy importante Totalmente. en la seguridad social de los adultos mayores, Su continuidad. incluso en la revalorización de la importancia de los adultos mayores dentro de la familia. Hoy Sí. los nietos los cuidan mucho a los adultos mayores. Sí. Los El cuidan interés tiene pies también. porque les dan su domingo, digamos. Claro. Entonces, me parece que es algo muy importante. Para allá voy para terminar esta conversación sin medias tintas con la diputada Beatriz Mojica Morga. ¿Habrá continuidad en el 2024 con Claudia Sheinbaum o con Marcelo Ebrard o con Adán Augusto López o con Ricardo Monreal Ávila? ¿Habrá una continuidad? Yo veo que Morena no pierde la presidencia de la República. Están arriba los momios, como llaman los que les encanta esto de ver cómo están los números. Pero Morena tiene una preferencia electoral inalcanzable para la oposición. Una oposición que para otra conversación quedará pendiente. Una oposición desdibujada, inexistente. Una oposición que no es oposición. Pero, insisto, ¿habrá continuidad con Claudia Sheinbaum? Me parece que Andrés Manuel sentó las bases. Okay. Y se requiere la profundización de la 4T. Andrés Manuel ha dicho algo muy importante. Él no le gustaría cometer el error que cometió Lázaro Cárdenas cuando en lugar de apostar a la continuidad, apostó a la moderación, digamos. Y por tanto no fue el general Mújica en su momento candidato, sino otro, ¿no? Por tanto, yo de los que yo veo, es un tema, es importante la historia, porque nos recuerda, usualmente en la política, en la vida, los escenarios vuelven a repetirse, se repiten y se tienen que tomar decisiones. ¿Por qué insisto en esto que ha dicho Andrés Manuel varias veces en la mañanera? Porque el no repetir la historia quiere decir que hay que apostar por la profundización de la 4T. No condenarnos a repetir la misma historia. Hay que profundizar los avances sociales que ha tenido nuestro país. Los avances sociales, insisto. Sí. Desde luego hay que revisar muchas otras cosas. No se avanzó en muchas otras cosas, pero hay avances sociales que tienen que profundizarse y continuarse. Y desde mi particular punto de vista, pues yo apuesto. Yo creo que quien puede garantizar esta continuidad es Claudia Sheinbaum. A mí me encantaría que hubiera una mujer en la presidencia de la República sin medias tintas. El mejor legado que puede dejarle Andrés Manuel López Obrador a México es una mujer en la presidencia de la República. Porque Claudia Sheinbaum no es cualquier mujer. Podríamos decir, es una mujer preparada. Es una mujer tiene una carrera, con una carrera en la izquierda, pero con una carrera profesional también y con políticas públicas muy atinadas, muy puntuales. Es muy puntual Claudia Sheinbaum. En la pandemia, la Ciudad de México fue un ejemplo en los temas de salud. Abrió muchas clínicas. En los temas de atención, pues de la Ciudad de México la única que tiene becas desde los niños, desde la primera infancia hasta los adultos mayores. En los temas de movilidad, lo que han hecho en la Ciudad de México en estos últimos 5 años son unos temas extraordinarios de inversión en los cablebuses, por ejemplo, en las nuevas rutas del Metrobús. Ella es una experta en temas de movilidad, por ejemplo. Entonces, me parece que eso es algo muy importante. ¿Y qué te digo de la seguridad? Hoy por hoy te podría decir que la Ciudad de México es la única ciudad que investiga, que se comete un delito hoy. Tienen el mejor policía. Y a la semana ya está Omar todo. García Así Arfuch es. Entonces, a mí me parece que ella puede darle la continuidad que este país requiere
con una visión distinta, digamos, con una visión de eficacia, de mayor profundidad, pero en torno a la eficacia y a la eficiencia, que eso es importante en las políticas públicas, y con una visión también de modernidad, de nuevas tecnologías, de cuidado del medio ambiente, de inclusión social, me parece muy importante. Entonces, Andrés Manuel ya puso el primer escalón, Ujú. hay que seguir construyendo la escalera, No más que no se digamos, olvide de Guerrero, ¿no? y desde luego, para Guerrero, pues estaremos muchos insistiendo Claro. en que requiere grandes proyectos de desarrollo. Imagínate que en Guerrero haya esta mega infraestructura voltaica Ujú. de luz solar, digamos, como se acaba de hacer en Sonora. Eso ayudaría a que se acabaran las deudas de la Capama y de la Capaz, con Mm. una inversión que no rebasa los 2.000 millones de pesos y nos pondría en un términos de modernidad muy importante. O sea, es algo viable para nuestro estado, que pudiese, o sea, la mejor manera de abrirla de los temas de seguridad, pues es atender la infraestructura de la sierra y de la tierra caliente. Más hospitales, más escuelas, No solo hospitales y escuelas, sino cómo abres la infraestructura, pues generando fuentes de empleo. imagínate, en Lázaro Cárdenas ya no le es suficiente el puerto que tiene y la infraestructura, tiene Ya que no abrirse un caben, es puerto cierto, seco es en cierto. la parte de Guerrero. Y imagínate que podemos tener un día una autopista que vaya de Zihuatanejo a Toluca por toda la sierra, como en su momento se hizo por Lázaro Cárdenas, abres un camino paralelo a la autopista de Lázaro Cárdenas, Sería pero que va al centro. un Entonces, sueño, ¿no? hay muchas cosas, pero yo insisto que los sueños se hacen realidad, que hay que seguirlos empujando, Alcanzarlos. porque lo que sigue en 6 años es que ya el sureste tuvo mucha inversión, Ahora el sur, hay un ¿no? cambio muy radical, entonces tendremos que seguir insistiendo que Guerrero tiene que ser la siguiente gran inversión, pero para eso pues tenemos que empujar desde acá, también de plantear grandes proyectos para que nuestro estado Que avance. venga otra empresa como Tesla, Guerrero, ¿no? Pues me parece que los guerrerenses no tendríamos que estarle tanto apostando a los temas empresariales de ese tipo, sí, pero sí a los temas de agroindustria, que es Ujú. un gran potencial que tenemos en la agroindustria, a los temas turísticos, con la apertura de nuevas rutas turísticas, desde luego, y desde luego a las tecnologías blancas, dicen, ¿no? Que tienen que ver con la Limpias, tecnología, ¿no? las tecnologías limpias. Entonces, hay muchísimas cosas que hacer, no solo en el desarrollo tradicional de las grandes empresas, porque hay algunos temas que primero tenemos que resolver la seguridad, algunos, pero otros tienen que ver con el desarrollo. Por ejemplo, la agroindustria tiene que ver con la voluntad de poner la inversión y de generar nuevas rutas, ¿no? Crear condiciones. Así es, de crear condiciones. Yo quiero agradecer mucho a la diputada Beatriz Mojica Morga esta conversación sin medias tintas. ¿Ya lo vio? Aquí plantea la realización de un pacto con la sociedad, un pacto que lleve, que empuje a una transformación real. Aquí la diputada se ha pronunciado porque sea Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México en el próximo 2024. Aquí también ha generado con certidumbre las políticas públicas para acabar de una vez por todas con la violencia contra niñas, niños y mujeres, con una verdadera ley de justicia social en Guerrero. Y desde el Congreso lo ha empujado. Así que una conversación que no tiene desperdicio y que yo agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Y además dejamos la puerta abierta para una próxima entrevista. Ahora que ya está en septiembre, arranca el proceso electoral, Con mucho gusto, aquí estaremos. cámaras y micrófonos de Sin Medias Tintas a través del gráfico de Guerrero estarán atentos a su discurso, a su propuesta, sin lugar a duda. Muchas gracias, Jorge, por la Al invitación. contrario, agradecido soy yo y Saludos. agradecido a ustedes también que han hecho suyo este programa y que nuevamente, usted sabe, el compromiso de este programa es hablar con usted y con nuestros invitados como a usted le gusta, sin medias tintas. Gracias, gracias a todos los que hacen posible este esfuerzo. Gracias a nuestro director de gráfico de Guerrero, a Enrique González Jr.,
a Yair Rodríguez y a todo este espléndido equipo que trabaja detrás de cámaras, detrás de micrófonos, para que usted esté bien informado. Soy Jorge Valdés Reisen, gracias. Hasta la próxima, buenas tardes.